Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La antigua filosofía griega del epicureísmo no trata solo del placer, sino que es una teoría del todo. Hoy en día, cuando la gente piensa en el epicureísmo, tiende a imaginarse escenas de lujo, un aristócrata, quizás, en su bodega, o un goloso disfrutando de una cena generosa. El epicureísmo a menudo solo significa una vida placentera y hedonista, con un énfasis extrañamente fuerte en la comida y la bebida. Pero hay mucho más que eso. Es cierto que el antiguo filósofo griego Epicuro hizo hincapié en la importancia del placer. Y también lo hizo su seguidor más influyente, el poeta y filósofo romano Lucrecio. Pero también reconocieron que esto era complejo. Demasiado placer hoy, por ejemplo, puede provocar dolor más adelante. Y, por supuesto, otras personas también buscan placer, y no debemos buscar nuestro propio placer a costa de ellos. Además, Epicuro y Lucrecio tenían mucho que decir sobre la naturaleza, la física, la historia, el amor, la muerte, la religión, casi todo. Y muchas de ellas siguen siendo muy relevantes hoy en día. El mensaje clave aquí es, la antigua filosofía griega del epicureísmo no trata solo del placer, sino que es una teoría del todo. Epicuro vivió con sus seguidores en Atenas en el siglo III a.C. en una arboleda, normalmente llamada su jardín, en las afueras de la ciudad. La mayoría de sus escritos se perdieron, muchos fueron enterrados por la famosa erupción del monte Vesubio en el 79 d.C. Pero para entonces, en Roma, Lucrecio había escrito muchos de sus propios textos epicúreos, en particular su largo poema sobre la naturaleza de las cosas. A pesar de su reputación poco prestigiosa en la actualidad, el epicureísmo ha desempeñado un papel importante en la historia del pensamiento. Influyó en muchos filósofos, incluidos Thomas Hobbes, John Stuart Mill, Jean-Jacques Rousseau y Karl Marx. Varios de los padres fundadores estadounidenses también eran epicúreos, incluido Thomas Jefferson. Epicuro también ocupa un lugar intrigante en la historia de la ciencia. Desarrolló una de las primeras teorías del átomo, que ahora se conoce como atomismo epicúreo. Según esta teoría, todo está formado por átomos, partículas diminutas e indivisibles que son invisibles a los ojos. No solo eso, sino que estos átomos son las únicas cosas verdaderamente permanentes en el universo. Todo lo que vemos, personas, naturaleza, objetos hechos por el hombre, son simplemente arreglos de átomos, y cuando estas cosas cambian o dejan de existir, son solo los átomos que se reorganizan. Los detalles del atomismo epicúreo no son correctos, según la ciencia moderna. Pero según las teorías filosóficas antiguas, en realidad es bastante precisa. De hecho, lo mismo ocurre con la teoría de Lucrecio sobre el desarrollo de los seres humanos. Incluso podrías llamarlo selección natural, como exploraremos en el próximo parpadeo. No hay poderes sobrenaturales en el epicureísmo, por lo que a menudo suena sorprendentemente moderno. Los antiguos epicúreos creían que, hace mucho tiempo, los átomos formaron muchos animales, muchos más de los que existen hoy en día. Pero solo algunos sobrevivieron, los que tenían las características más útiles, como la velocidad o la inteligencia. En otras palabras, no hubo ninguna fuerza divina detrás de la creación del mundo natural que nos rodeaba, una creencia que fue ampliamente ridiculizada durante siglos. La obra de Charles Darwin también fue ridiculizada en el siglo XIX. De hecho, su teoría de la selección natural se comparó con frecuencia con las doctrinas de Lucrecio. Sin embargo, hoy en día las ideas de Darwin son ampliamente aceptadas, y la obra de Lucrecio suena notablemente como una precursora de las mismas. Lo que dijeron los epicúreos sobre la conciencia también se sostiene hoy en día. El mensaje clave aquí es, no hay poderes sobrenaturales en el epicureísmo, por lo que a menudo suena sorprendentemente moderno. Si todo está hecho de átomos, ¿de dónde viene nuestra sensación de conciencia? Los epicúreos creían que el responsable era un tipo de átomo especial, especialmente vivo, los llamaban átomos del alma.
Pero buenas noticias, no es necesario creer en todo eso para pensar en la conciencia de una manera epicúrea. En vez de eso, piensa en los materiales con los que estamos hechos. Es más probable que nuestra sensación de conciencia sea el resultado de la configuración particular de los átomos que cada uno de nosotros tiene, o que alguna otra cosa no física esté habitando imperceptiblemente dentro de nosotros. Desde una perspectiva científica moderna, la primera respuesta parece más plausible. Pero esto plantea otra pregunta: ¿por qué tenemos conciencia en primer lugar si solo somos una configuración casual de átomos? La ciencia nos da una respuesta que un epicúreo moderno podría aprobar: la conciencia tiene una ventaja evolutiva. Compara una de esas aspiradoras robóticas con un ratón. Piensa en todas las tareas para las que el robot está programado específicamente. Y ahora piensa en todas las cosas adicionales que el ratón puede hacer y que el robot no puede, como identificar los alimentos y reproducirse. ¿Cómo hace todo eso? En parte a través de las emociones. El miedo lo hace huir de los gatos, el amor hace que cuide a sus crías. La forma tan poco mecánica en que funciona el cerebro del ratón es exactamente lo que le permite sobrevivir. Y lo mismo ocurre con el cerebro humano, en abundancia. Como nuestra sensación de conciencia proviene del interior de nuestro cerebro, esa sensación desaparece cuando nuestros cuerpos mueren. Un epicúreo diría que los átomos de nuestra alma simplemente se evaporan en el aire y se convierten en otra cosa. Pero eso no tiene por qué ser sombrío. Simplemente puede provocar que vivamos la mejor vida posible mientras aún estamos aquí. La ética epicúrea consiste en buscar el placer y evitar el dolor, pero con prudencia y moralidad. ¿Qué debes hacer con tu vida? Para Epicuro, esta pregunta tiene que ver con la elección y la evitación. En pocas palabras, debemos elegir el placer y evitar el dolor. Nuestro deseo de hacerlo es natural, y la naturaleza, para Epicuro, es la fuerza más importante de todas. Sin embargo, demasiado placer puede terminar teniendo el efecto opuesto: basta con pensar en una resaca. Por eso el consejo de Epicuro es actuar con prudencia, siendo consciente de cuánto placer y dolor causarán tus acciones a largo plazo, así como ahora mismo. Y eso se complica bastante. El mensaje clave aquí es: la ética epicúrea consiste en buscar el placer y evitar el dolor, pero con prudencia y moralidad. Para cada decisión que tome, debe sopesar cuidadosa y prudentemente todos los pros y los contras y tomar la decisión que más le convenga. A veces es fácil. Debería experimentar el ligero dolor de ir al ¿dentista? Sí, para prevenir el mayor dolor de, por ejemplo, una caries no tratada más adelante. Pero hay una pregunta más difícil: ¿deberías comprar una póliza de seguro que te proteja contra la rotura de tuberías, si el riesgo de que eso suceda es casi nulo? Si el riesgo es realmente tan pequeño, entonces quizás no. Sin embargo, ¿y si te preocupas por las tuberías de todos modos? ¿O qué pasa si saber que estás cubierto te hace sentir bien? En esos casos, la respuesta epicúrea es: adelante. La prudencia, entonces, tiene que ver principalmente con usted. Pero, ¿qué pasa con todos los demás? ¿Qué pasa con la moralidad? El marqués de Sade afirmó ser epicúreo, dijo que seguía a la naturaleza buscando su propio placer, lo que casualmente implicaba torturar a la gente. Pero esto pasa por alto una parte muy importante de las enseñanzas de Epicuro: que debemos actuar de acuerdo con las convenciones morales. La bondad, dijo Epicuro, suele ser algo natural para las personas. Pero también vio lo mucho que se puede ganar mediante la tortura, el robo o el asesinato, y la naturaleza de las personas, lamentablemente, a veces se inclina en esa dirección. Por lo tanto, creía en las leyes e instituciones creadas por el hombre. A pesar de que no se producen de forma natural, se necesitan leyes para evitar que caigan en el caos. Como no son naturales, las convenciones morales cambian con el tiempo y los sistemas suelen tener enormes defectos. El autor señala el sistema de justicia penal estadounidense, por ejemplo. Pero a pesar de todo eso, la ley es un invento artificial que necesitamos urgentemente para que, en su mayor parte, podamos seguir viviendo una vida placentera.
Algunos dolores son inevitables, como los que experimentamos con el amor y la muerte. Los antiguos rivales de los epicúreos, los estoicos, tenían una visión sombría sobre la pasión, la comparaban con una enfermedad. Pero para un epicúreo, hay que abrazar la pasión. Además, aunque la pasión sea como una enfermedad, ¿no son las enfermedades parte de la naturaleza? Seguro que son inevitables de vez en cuando. Es cierto que el amor romántico viene acompañado de problemas. Tanto Epicuro como el especialmente apasionado Lucrecio reconocieron que el amor causa dolor además de placer. Solo piensa en lo angustioso que puede ser sentir incertidumbre sobre si alguien te ama de vuelta, o celos de que ame a otra persona. Pero, ¿significa eso que debemos evitar el amor por completo? En absoluto, solo tenemos que reconocer que el dolor que provoca forma parte de la vida. Igual que la muerte. El mensaje clave aquí es, algunos dolores son inevitables, como los que experimentamos con el amor y la muerte. El propio Epicuro no quería casarse, aunque sus seguidores eran bienvenidos si así lo deseaban. Sin embargo, sus puntos de vista sobre las mujeres eran llamativos. El epicureísmo fue la única escuela filosófica antigua a la que se permitía a las mujeres unirse y se las trataba como iguales, otra forma en la que el pensamiento epicúreo parece impresionantemente moderno cuando lo estudiamos hoy en día. No es que todas las relaciones sean entre un hombre y una mujer. Una perspectiva epicúrea moderna sobre la homosexualidad es aceptable. Por supuesto, prohibir esas relaciones causa un enorme dolor. Y no hay nada objetable en ninguna relación, siempre y cuando se lleve a cabo con prudencia y moralidad, sin causar daño a nadie más. Así como tenemos que reconocer que el amor causa dolor y placer, debemos reconocer la inevitabilidad de la muerte. La muerte, dijo Epicuro, es mala, de hecho, es lo peor que nos puede pasar. Sin embargo, no es algo que temer o contra lo que protestar. La vida humana tiene un límite natural, como todo lo demás en el universo, ya sea vivo o inanimado. Y una vez que se alcance ese límite, debemos aceptarlo. La muerte en la vejez no debe causar dolor, siempre y cuando la persona haya vivido una vida feliz. Todo es parte de la naturaleza. ¿Qué pasa después de la muerte? El epicúreo dice, nada. En pocas palabras, dejamos de existir, nuestros átomos se convierten en otra cosa. Una consecuencia de esto es que en el epicureísmo, a diferencia de algunas religiones, no existe un sistema de justicia cósmico, ni recompensas para los buenos ni castigos para los malos. Razón de más para vivir una vida buena, moral y placentera en la tierra mientras puedas. La distinción entre naturaleza y convención está en el centro del epicureísmo. Las rocas son pesadas. El fuego está caliente. El agua es líquida. Todas estas son características que normalmente atribuiríamos a las cosas en cuestión. Lucrecio las llamó propiedades, las rocas tienen la propiedad de la pesadez, diría él. Las propiedades son naturales, forman parte de la naturaleza esencial de una cosa, el conjunto de características que la hacen lo que es. Pero, ¿qué pasa con que una persona sea esclavizada o libre? ¿Pobre o rico? Lucrecio no pensaba en ellos de la misma manera. Los llamó accidentes, cosas que pueden cambiar sin afectar la naturaleza esencial de algo. Dicho de otro modo, el epicureísmo distingue entre naturaleza y convención. Las cosas naturales simplemente son como son, y no hay nada que podamos hacer para cambiarlas. Pero las cosas convencionales pueden ser de una forma u otra, por lo que son cambiantes y, a veces, nosotros mismos podemos cambiarlas. El mensaje clave aquí es, la distinción entre naturaleza y convención está en el corazón del epicureísmo. Esa distinción significa que hay tres categorías de cosas en el mundo. En primer lugar, hay cosas indestructibles, que son solo átomos. En segundo lugar, hay cosas naturales como las plantas, los animales y las estrellas. Y en tercer lugar, están las cosas convencionales que hemos fabricado. Esa categoría incluye objetos como relojes y permisos de conducir, y conceptos como regalías y dinero.
Si bien las cosas convencionales pueden ser objetos físicos, su significado depende del contexto. Imagina una moneda de 1 libra aparecida de alguna manera en la antigua Asiria. En realidad, no sería una moneda de 1 libra, porque nadie podría usarla como tal. Del mismo modo, si la reina Victoria estuviera allí, no sería reina. Sin embargo, las cosas convencionales sí tienen efectos reales en el mundo. Puede que la pobreza solo exista por convención, pero significa que las personas realmente pasan hambre. La guerra también es un invento humano, pero uno que mata a la gente. Del mismo modo, los epicúreos de hoy en día creen que los derechos humanos son convenciones, a pesar de que muchas otras filosofías dicen que son naturales. Un epicúreo señalaría que, si los derechos fueran naturales, no habría necesidad de que las personas los discutieran y debatieran extensamente, simplemente seríamos capaces de observarlos. Por extraño que parezca, la historia también depende de las convenciones. Piénsalo de esta manera: ¿has vivido personalmente la guerra de Troya o el genocidio camboyano? A menos que lo supieras, solo conocerás esos eventos a través del testimonio de otras personas. Ese testimonio puede acumularse para que tengamos una idea razonable de lo que sucedió, pero nunca se convierte en un hecho objetivo. Nuestro conocimiento de los acontecimientos siempre está mediado por una interpretación humana subjetiva. De hecho, siguiendo la misma lógica, hay límites a lo que podemos percibir en general, en función de nuestros sentidos. Y esa es una constatación preocupante que exploraremos en el próximo parpadeo. Es imposible saber qué es realmente cierto, pero podemos acercarnos lo más posible. Una consecuencia del atomismo epicúreo es que nunca podemos ver lo que realmente está sucediendo. Los átomos son simplemente demasiado pequeños. Todo lo que podemos ver es el borrón que todos esos millones de partículas diminutas forman en conjunto después de unirse para formar cosas más grandes. Es más, todos poseemos nuestro propio conjunto de sentidos, además de nuestras experiencias pasadas únicas. Así que todos vemos cosas ligeramente diferentes cuando miramos el mundo. Entonces, ¿cómo podemos averiguar qué es realmente cierto? Es inquietante que prácticamente no podamos, al menos no con un 100% de certeza. Sin embargo, aún tenemos que hacer lo mejor que podamos. Y la manera de hacerlo es a través del empirismo, un enfoque de la verdad que consiste en tratar de obtener conocimiento de nuestros sentidos. El mensaje clave aquí es imposible saber qué es realmente cierto, pero podemos acercarnos lo más posible. El empirismo simplemente nos pide que recopilemos toda la información que podamos sobre algo, y determinemos cuál es más probable que sea el caso. Es lo más cerca que podemos estar de la verdad. Si ve que la casa de su vecino se incendia, debe creer que sucedió. Si alguien más te cuenta lo que pasó, pregúntate, ¿aceptas que está en condiciones de enterarse y que no quiere engañarte? Si las pruebas se suman, créeles. El empirismo no es perfecto, ni siquiera en la ciencia moderna. En la década de 1980, muchos científicos afirmaron que la margarina era más saludable que la mantequilla. Muchas personas cambiaron obedientemente sus dietas. Pero más tarde resultó que la margarina en ese entonces era peor para nosotros que la mantequilla. Por lo tanto, una dosis de escepticismo es saludable. Sin embargo, todavía tiene sentido escuchar el consenso científico actual, incluso si más adelante se demuestre que es incorrecto. Por ahora, es lo mejor que tenemos. También vale la pena aportar un enfoque empírico al cambio climático. ¿Existe la posibilidad de que el consenso científico esté equivocado, al igual que lo fue con la mantequilla? Solo uno muy leve. Tenga en cuenta que la ciencia mejora constantemente sus métodos. La evidencia actual del cambio climático es mucho mejor que la evidencia de que la margarina era mejor que la mantequilla en la década de 1980. Y lo que es más, hay que tener en cuenta que el cambio climático es una cuestión moral. Las vidas de las personas están en juego. Tenemos una responsabilidad, no podemos simplemente ignorar el problema alegando que podría no estar ocurriendo. ¿Podemos estar absolutamente seguros del cambio climático? No, pero lo mismo vale para todo.
solo tenemos que actuar de acuerdo con la mejor evidencia disponible. Elige el epicureísmo si quieres vivir una vida placentera que tenga sentido. Si adoptamos un enfoque empírico con respecto a las creencias religiosas, empezarán a parecer improbables. El autor incluso sugiere que tenemos la responsabilidad moral de estar en desacuerdo con la afirmación de que hay un dios o dioses que nos vigilan a todos y que lo solucionan todo. Sin embargo, no todos los aspectos de la religión están reñidos con los valores epicúreos. Algunas comunidades religiosas realizan obras de caridad, y muchas enseñanzas religiosas fomentan la buena moral. Sin embargo, hay un aspecto supersticioso de la religión que no encaja con la perspectiva racional epicúrea. Pero quizás te tiente otra filosofía no religiosa, el estoicismo. Ha disfrutado de un aumento de popularidad recientemente. Pero la vida para el estoico quizás no sea tan agradable como lo es para el epicúreo. El mensaje clave aquí es, elige el epicureísmo si quieres vivir una vida placentera que tenga sentido. Ya. Hemos mencionado que los estoicos desaprueban las emociones y las llaman enfermedades. Pero un epicúreo acepta la emoción como algo natural. ¿Qué podría ser más natural que sentir y querer sentir placer? Un estoico podría responder que es egoísta querer una vida placentera. ¿No deberíamos vivir una vida que no solo sea agradable, sino significativa? La respuesta epicúrea a esto cuestiona qué significa realmente la palabra significativo en este contexto. Nuestros cerebros nos diferencian de los animales. Podemos planificar a largo plazo y actuar basándonos en la comprensión de conceptos abstractos complejos. Al hacer estas cosas, nuestras vidas tienen sentido. Puede sentir que ha hecho algo significativo si tiene una carrera exitosa o hace obras de caridad, por ejemplo. Pero es un error creer que debemos esforzarnos por alcanzar estos objetivos hasta el extremo. Piense en algunas de las figuras más notables de la historia, y considere cuántas libraron guerras terribles o acumularon dinero egoístamente. Si intentamos ser superadores extremos, podemos terminar alejándonos de nuestra verdadera naturaleza humana. Por eso, el epicúreo cree que se puede vivir bien, incluso si tu vitrina de premios está vacía y nunca has ganado una guerra. Puedes vivir una vida humana significativa simplemente haciendo lo que haces, y amando a las personas cercanas a ti. Después de todo, en la vasta escala cósmica, ninguno de nosotros es realmente tan importante. Nuestro planeta alberga innumerables especies, el universo alberga innumerables planetas, y ninguno de ellos tiene ningún propósito divino. Eso podría hacernos sentir pequeños, como si nuestras vidas fueran insignificantes. Pero el simple hecho de que existamos como seres humanos únicos y conscientes, en un universo tan vasto y sin propósito, también puede hacer que nos sintamos ampliados. No es sorprendente que esos átomos diminutos e imperceptibles se hayan organizado por casualidad como lo han hecho, de modo que puedas pensar todos tus pensamientos y sentir todo lo que sientes. Es milagroso, ¿no? ¿No tenemos suerte de existir?